Entonces, nuevamente, ya recordemos el escalonamiento de una matriz que se basa a partir de su definición y toma como herramienta para ese escalonamiento estas tres operaciones elementales, ¿no? La multiplicación por una escalar, el intercambio de filas, la suma de una fila a otra fila, ¿no? Como hemos especificado en la solución de un problema ya que hemos resuelto en la pizarra, ¿no? Pero hemos hablado cuando una matriz es equivalente a otra. Cuando a esta se le aplica una operación elemental y luego decimos que esta matriz es equivalente por filas a la otra, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al objetivo que nos trazamos. En el caso de la matriz elemental, dice acá, fíjense, una matriz E se dice que es elemental si esta puede convertirse en la matriz identidad, dice, a través de una sola operación elemental. Por ejemplo, esto no vamos a desarrollar mucho porque es bastante simple, solamente que su uso es más de carácter en la parte operativa, en la parte demostrativa de algunos teoremas o proporciones que nos menciona la teoría. Entonces, esta matriz, como estamos así, se llama E, ¿no? Pero dice que si a esta yo le hago una operación elemental, como hemos mencionado esas tres, si esta se convierte en la identidad, entonces se llama elemental, ¿no? Entonces, ¿qué operación tendremos que hacerle a esta para que se vuelva la identidad? Entonces, claramente, como se puede observar, es que a la primera fila habrá que multiplicarle por un medio, ¿no? A esta hay que multiplicarle por un medio. Entonces, esa operación de multiplicarle por una escalar. Y claro, si nosotros la multiplicamos por ese escalar, esta matriz va a ser equivalente, fíjense. Se multiplican por un medio, 2 por un medio, eso es 1. Y por 0, obviamente, me va a dar 0, 0. Y obviamente esto de acá copiamos. Y claramente, como se observa, esta es la identidad, ¿no? De la matriz identidad. Entonces, a través de una operación elemental, esta matriz se ha convertido en la identidad. Entonces, esta es una matriz elemental. Dice operaciones con matrices. Entonces, antes de realizar las operaciones con matrices, aquí me han anticipado algunas propiedades. En esta parte estamos hablando de las propiedades de la suma de matrices, ¿ya? Y en este caso, fíjense, una de las operaciones en este álgebra 2 que estamos hablando, en principio de matrices, hablamos de suma. Luego vamos a hablar de resta, luego vamos a hablar de producto, luego posiblemente hablemos de división, que va a tener que ver con la inversa, y así sucesivamente, ¿ya? Para que podamos ver esta álgebra que tiene que ver con matrices en principio. Entonces, en esa dinámica, fíjense, voy a tomar elementos que son matrices, dice, sean 3 matrices, además dice, nos da el tamaño m por n, ¿no? Entonces, y tómense 2 números, porque un escalar es un número, k y h estamos hablando. Luego se cumplen. Entonces, estas propiedades son demostrables y se pueden, o sea, manejar como herramientas para la solución de problemas, pero en el tema de matrices, ¿ya? Fíjense acá, dice, la propiedad asociativa, dice. Entonces, la propiedad asociativa dice, y como aquí su nombre lo indica, ¿no? A más B más C es igual a A más B más C. Obviamente el paréntesis, el signo de agrupación juega un rol fundamental en esta parte. ¿Ya? Esta es la parte asociativa. Cuando nosotros estamos en una expresión donde vamos a manejar matrices, entonces esta relación que está acá tenemos que manejar con cuidado, ¿no? Tienen que ser del mismo tamaño las matrices para poder asociar. Luego tenemos la conmutativa, que fíjense, la conmutativa es cambiar de orden. Dice A más B es igual a B más A. Entonces, es la propiedad conmutativa, ¿ya? Luego dice existencia de la matriz nula. Entonces, esta matriz nula, aquí por si acaso está una O. Esa O, nosotros cuando escribamos, esta O es una O mayúscula. En algún caso yo voy a colocar un sombrerito para indicar que es una O mayúscula, pero que es una matriz nula. La matriz nula tiene todos sus elementos con ceros, ¿no? Eso es un indicar. Es decir, si nosotros sumamos una matriz cualquiera,
con la matriz nula, nos va a devolver la misma matriz. O al revés, ¿no? La matriz nula más la matriz A me va a devolver la matriz nula. Pues vamos a ver con ejemplitos pequeños ahorita en la pizarra. Y luego dice existencia de la matriz opuesta. Cuando tienes una matriz A, entonces puedes escribir su opuesta y la suma de esa matriz con su opuesta siempre me va a devolver esta matriz que es esta, ¿no? La matriz nula es esta. No es el cero, ¿no? Es la matriz nula, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Al revés también, ¿no? Por la conmutatividad. Normalmente cuando la conmutatividad se cumple, entonces solo se hace uno, generalmente. Cuando si estuviésemos haciendo una demostración. Porque la suma de matrices es conmutativa, ¿no? Pues ya no se hace esto. Para nuestras operaciones ya no lo efectuamos. Acá dice distributiva con un escalar. La distributividad tiene que ver que un valor, en este caso K, se va a distribuir, ¿no? Y aquí dice, es más específico, por la izquierda. Este K va a distribuir con A y luego va a distribuir con B. Es una operación algebraica. Distribuye en efecto K por A, K por B. Este es número, son matrices. ¿Y a cuál lado se ha distribuido el K? Al lado izquierdo de A, al lado izquierdo de B. Entonces dice distributiva de un escalar a la izquierda. ¿Ya? Dice acá distributiva con una matriz. Entonces, de una matriz A con escalares HK. Aquí copiamos entre paréntesis HK y este es A. Fíjense que esta matriz va a distribuir así. Este con este, bueno, al principio era, ¿no? Este con este primero, luego este con este. Es decir, K por A y H por A, ¿no? Entonces, fíjense que acá, bueno, aquí hay un pequeño errorcito, ¿no? Esta es la A mayúscula, ¿ya? Bueno, el error de typeo es este. Entonces, este A se ha distribuido, como se observa, a la derecha, ¿no? Bueno, acá no dice, ¿no? Pero es distribuida a la derecha con esa matriz, ¿ya? Luego tenemos asociatividad con escalares. La asociatividad tiene que ver con agrupaciones. Aquí, por ejemplo, se ha agrupado esto, son escalares, una matriz, ¿no? Y este K puede salir, puede asociarse con esto. Incluso siendo números estos pueden voltearse, aquí posiblemente pueda adicionarse lo siguiente. Fíjense, este puede voltearse, puede venir aquí el H, y aquí puede ingresar el K. Obviamente, estas pequeñas relaciones parecen muy triviales, pero en el fondo son bien importantes para el carácter demostrativo. Lo enunciamos dada su importancia. Aquí hablamos de elementos distinguidos. Estos elementos distinguidos son dos escalares fundamentales, el 1 y el 0. Este es el 0 propio, ¿ya? Entonces parece muy trivial, como les digo, pero juegan un rol importante en las demostraciones, ¿ya? Entonces dice, el escalar 1 por la matriz A me devuelve A. El escalar 0 por la matriz A no me da 0, sino es la matriz nula, por eso está con negrilla aquí. Este es el 0 y esta es la matriz, ¿no? Este por si acaso es número, ¿no? Ese 0 de ese que estoy colocando es número. En cambio este de aquí es matriz, ¿no? Hay que tener cuidado ya. Ahora podemos hacer un intento de demostración de cualquiera de estos, en base siempre a las operaciones ya conocidas. Por ejemplo, podemos hacer, ¿cómo haríamos esta demostración? O sea, probar que son iguales. A ver, dice aquí A más B, entonces pueden colocar así, fíjense. Entonces empezamos con A más B. A ver, aquí, ojalá que podamos nuestro lapicito. Entonces, decimos esto va a ser igual. Desde aquí empiezo, ¿no? Seguramente está acá. Entonces, el A se puede escribir con su notación resumida, que es A y J. Sí. Y el B, lo propio, ¿no? Entonces, más. El B sería B y J. Entonces, para sumar matrices, ¿qué hacemos? Colocamos en uno solo y se suma elemento con elemento. Como hemos dicho, sumamos. Y como hemos sumado, ahora estos son números.
elementos de una matriz son datos numéricos, ¿no? Los datos numéricos hemos aprendido en cálculo 1 que se pueden conmutar. En cálculo 1, en el inicio del cálculo 1, se lleva a los números reales. Entonces conmutamos, pero el justificativo es que son números. Dentro de este corchete, aquí son números, puedo voltear. En matrices no sé lo que me dice acá, ¿no? Entonces, una vez que los he golpeado, digo por la suma, pues cada uno vuelve a su lugar. Y entonces, pero este B y J es la matriz B. Y este A y J es la matriz A. Entonces, como puede observarse, entonces, este es igual a este, ¿no? Por una serie de pasos que hemos visto en este caso. ¿Ya? Es una pequeña demostración, por ejemplo, de este, ¿no? Todos los demás se pueden hacer de la misma manera. Aquí habla de igualdad de matrices. Entonces dice, dos matrices, bueno, dadas las matrices A, aquí esta es una notación resumida, y la matriz B es una notación resumida. Diremos, dice que A es igual a B, si, solo si, son iguales cada elemento en su posición respectiva, dice. Entonces nosotros para igualar matrices vamos a igualar elemento con elemento en su posición. Obviamente dice, las matrices A y B tienen que ser del mismo tamaño. No podemos igualar matrices que no sean del mismo tamaño. En simbología decimos, A es igual a B, si, solo si, el elemento A y J es igual al elemento B y J. Para todo y J. Esta notación más o menos indicaría, por ejemplo, si tomarías el 1, 1, lo estás diciendo si tomas el 1, 1, el I vale 1, el J vale 1, entonces este es igual, dice, al elemento, como es el mismo IJ, al elemento B1, 1. Fíjense que es la fila 1 columna 1, en el caso de la matriz A, y este elemento de la matriz B es el elemento de la fila 1, la columna 1. Es decir, se están igualando posición con posición. Obviamente este IJ varía, digamos, de acuerdo al tamaño de la matriz, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice, son iguales cada elemento de su posición respectiva. En los ejercicios que practiquemos, ahí voy a manifestar esta situación, ¿ya? Voy a decir, por igualdad de matrices, entonces se igualan elemento con elemento. Vamos a hacer eso. Tengo aquí la suma o la adición de matrices. Tomo dos matrices en su notación básica, matrices del mismo tamaño, M por N. Luego tenemos, dice, para sumar A más B, lo que estaba haciendo la demostración, por favor, ahí fíjense, tomo su notación de este, A vale A y J, acá está, B vale B y J. Entonces dice, definimos a la suma como la suma de sus elementos. Incluso más aún aquí, acá dice, fíjense, en otros términos para sumar A con B, se suman elemento con elemento en sus respectivas posiciones. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a hacer en la pizarra un ejemplito muy básico para que se entienda mejor. Y aquí tengo, dice, producto de una escalar, dice, ¿ya? Hay por si acaso producto escalar, sin estos términos, y aquí dice, pero producto de una escalar por una matriz. Acá está, producto de una escalar por una matriz. Ya hay que comprender básicamente y literalmente lo que dice el título. ¿Ya? Entonces aquí hemos tomado una matriz A y hemos tomado, bueno, de M por N y una escalar K, ¿no? Entonces decimos, el escalar K multiplicado por la matriz A, producto de una escalar por una matriz, es igual a K, tomo su notación básica, y este K ingresa a multiplicar al AIJ. Pero este AIJ es cualquiera. Es decir, que si fuera el 1, 1, le estamos multiplicando al 1, 1. Si este fuera el 1, 2, le estamos multiplicando al 1, 2. ¿Eso quiere decir? Es decir, si una escala multiplica a una matriz, luego esta escala multiplica a cada elemento de la matriz. Ahorita practicamos ya, entonces, la multiplicación de una escala por una matriz quiere decir que esta escala multiplica a cada elemento de la matriz. Estoy siendo reiterativo para que le comprendan. Definición 4, matriz opuesta. ¿Cómo se define la matriz opuesta?
Dada la matriz A y J de M por N, luego la matriz opuesta A será la matriz menos A. Esa es su opuesta. La cual se define como, dice, esta matriz menos A se define la multiplicación del escalar menos 1 por la matriz A. Este escalar que está multiplicando la matriz A, que es, dice, menos A, pues va a ocurrir lo siguiente. Así, dice, este menos 1 por A. Fíjense, agarramos el menos 1, agarramos su notación. Como es una escalar, tiene que entrar a multiplicar, ¿eh? Y multiplica a cada elemento. Y entonces, esto, por una notación de los números reales, que hemos avanzado en cálculo, se convierte en menos A y J. Por tanto, dice, este menos A simplemente es menos A y J. Es decir, que este menos le está colocando a cada elemento de la matriz original, que es A, ¿no? Cada elemento le está multiplicando. Es decir, en otras palabras, si digamos tuvieran ustedes una matriz A, digamos acá, que sería su opuesta, estaría conformada de la siguiente manera. Dice que este menos A simplemente es colocarle un menos a cada elemento de la matriz, ¿no? De sus elementos. Entonces, si este es 2, entonces la matriz opuesta tendrá menos 2. Si este es menos 1, será menos 1, es decir, positivo. Si este es 0, tendría que ser menos 0, pero es obviamente 0. Y si este es menos 3, este será 3. Obviamente, fíjense que la matriz opuesta simplemente es el cambio de signos de la matriz original. Ya eso está diciendo. Entonces, resta de matriz. Sean las matrices A y B. Nuestro propósito, bueno, aquí siempre es de tamaño M por N. No podemos restar matrices que no sean del mismo tamaño. Entonces, para que podamos restar nosotros, vamos a tomar el opuesto de B. Luego dice la resta A menos B. Se define como la suma de la matriz A con la matriz opuesta de B. Es decir, tenemos que sumar A con la opuesta de B. Cuando hacemos esta operación, su notación ya manejamos como resta. Y claro, dice, fíjense acá, ¿en qué concluye? Aquí tengo A menos B, es una suma de matrices por esta definición, y luego tomo su notación básica, que está acá, pero como menos B es la opuesta, aquí se anota como opuesta, como ya hemos visto más arriba, y como se trata de suma de matrices, pues colocamos un solo corchete, ahí tengo A y J, y le sumo con el elemento que está acá, ¿no? Entonces, como tienes menos B, y decimos más por menos, porque ya son números, ¿no? Y entonces esto sería A y J menos B. En otras palabras, para poder restar, está diciendo que hay que restar elemento con elemento, si queremos restar matrices, ¿no? Pues simplemente hacemos una resta. Vamos a ver en los ejemplos. Entonces, fíjense, hablaba de la suma de matrices. Digamos que tenemos lo siguiente. Digamos, tenemos una matriz A. A ver, vamos a hacer elementos cortitos. Digamos, vamos a hacer 1, 0, 7, menos 4, digamos. Tengo la matriz B. Fíjense, voy a pensar en las operaciones primero como suma. Entonces, digamos, aquí puedo sumar con esta otra matriz. Como esta es de 2 por 3, pues obviamente tengo que sumar con otra matriz de 2 por 3, ¿no? Menos 4, 5, 0, 0, 7, 2. ¿Ya? Entonces, quiero obtener la suma. Digamos, me dicen AY, digamos, A más B, AY, A menos B, AY 2 por A, menos 3 por B, ¿no? Entonces, tengo lo siguiente, fíjense, bueno, ¿qué más? Acá está la opuesta y la matriz nula que es 0, ¿no? Luego vamos a hacer, a ver, ya, así. Entonces, solución, digamos, digo, entonces A más B, bueno, disculpen la reiteración, digamos, aquí tengo 2 menos 3, 1, 0, 7 menos 4, más, bueno, estoy reemplazando, ¿no? Ahora la matriz B. La matriz es B menos 4, 5, 0, 0, 7, 2.
Y entonces sus resultados serán, fíjense. Suma de matrices, elemento con elemento, ¿no? Directo, ¿ya? 2 más menos 4, menos 2, menos 3 más 5, 2, 1 más 0, 1 en su posición siempre, en su elemento, ¿no? 0 más 0, 0, 7 más 7, 14, y menos 4 más 2, menos 2. Ahí está la suma, ¿no? Queremos hallar la resta, como pide allá, entonces copiamos lo mismo, ¿no? Obviamente, entonces son sus matrices. Y aquí digo menos, y aquí digo menos, 4, 5, 0, estoy copiando la matriz, 0, 7, 2, ¿no? La diferencia, hemos dicho, pues ahorita acabamos de ver que solamente se hace la diferencia de elemento con elemento. 2 menos menos 4, es decir, obviamente se lo voy a ver más 4, ¿no? Por este signo, pues si eso me da 6. Elemento con elemento, menos 3, menos 5, menos 8. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 7 menos 7, 0. Y menos 4 menos 2, menos 6. Ahí está, ¿no? Queremos multiplicar por un escalar. Entonces dice aquí, multiplíquese 2 por A menos 3 por B. Entonces digo 2 por A. A es este, ¿no? 2 menos 3, 1. 0, 7 menos 4. Y luego dice menos 3 por B. 3 por B, copio B, ¿dónde estamos? Acá está, ¿no? Menos 4, 5, 0, 0, 7, 2, ¿no? Ahí está, ¿no? He copiado. Y luego digo aquí, este escalar, en la definición dice, multiplicar la matriz, le multiplica a cada uno de ellos, a cada elemento le multiplica, como hemos explicado. Entonces, obviamente, esto será 2 por 2, 4, 2 por menos 3, menos 6, 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, 2 por 7, 14, 2 por menos 4, menos 8. Menos, entonces este es un escalar por una matriz. Entonces multiplico. 3 por menos 4 es menos 12, 3 por 5, 15, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0. Bueno, estamos bien, ¿no? Ya. 3 por 0, 0, 3 por 7, 21, 3 por 2, 6. Obviamente, ¿no? Y finalmente, si hacemos la resta, bueno, ya lo hemos practicado, decimos 4 menos menos 12, eso es 16, menos 6 menos 15, eso es menos 21, 2 menos 0, eso es 2, luego tendría 0 menos 0, 0, 14 menos 21, menos 7, menos 8 menos 6, menos 14, ¿no? Estamos bien, ¿no? Y listo, ahí acaba, ¿no? Como puede observarse, no es nada complicado. En esta primera parte solamente es para aclaraciones, ¿ya? Aquí tengo otras propiedades. Dice, sean A, B y C matrices cuyos tamaños nos permitan la operación expuestas. Y estas sean posibles. Además, sean K escalares. ¿Por qué dice que sean tamaños que nos permitan? Porque este puede ser, por ejemplo, esta matriz puede ser de 2 por 3, esta de 3 por 4, entonces hay que ver que este producto se mantenga. ¿Ya? Entonces dice que el producto de matrices, porque habla de propiedades del producto, entonces dice que es asociativo y esta es su relación, ¿no? Antes de hacer operación nosotros vamos a aprender a multiplicar matrices. No, la matriz, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, en sumas, aquí no, cuando se habla de suma de matrices, dice se suma elemento por elemento. Como hemos dicho, la pizarra es muy simple, ¿no? Pero en el caso de matrices, el producto ya no es tan fácil. Tiene una cierta relevancia, especialmente en la programación. Entonces, ahorita les voy a manifestar, ¿ya? Entonces, acá está. La asociativa siempre quiere decir con agrupación de valores, ¿no? ¿Ya? La distributiva dice, ahora con matrices, fíjense, esta matriz A está multiplicando a la suma de dos matrices, distribuye este con este y entonces se llama distributiva, ¿no? Diríamos distributiva a la izquierda, porque está a la izquierda, ¿no? Este podríamos decir a la izquierda. Y en este caso decimos al revés, ¿no? Entonces, B por A, C por A. Entonces, distributividad a la derecha.
Es una exageración posiblemente para algunos, pero en la estructura como tal algebraica tiene un rol fundamental en las demostraciones particularmente, ¿ya? Eso vamos a ver con ejemplos. Luego dice asociativa con escalares. Aquí tengo escalar. Entonces, cuando multiplicas un K a un producto de matrices, este K puede reunirse con este A. Incluso dice, este K puede entrar a reunirse con el B. Eso es en las demostraciones y en las operaciones, incluso cuando posiblemente hagamos operaciones, entonces va a ser fundamental este solo, ¿ya? Ahora, elementos distinguidos. Toma la matriz identidad y toma la matriz nula. Está con negrilla, por si acaso. Esta es una matriz, no es cero, ¿ya? Entonces dice que se cumple que A por I. Entonces, esto también es bien importante, ya te vamos a ver en el inverso de matrices. Bien importante. El producto de A por I, por la identidad, me da el mismo A. Y el I por A me da A. ¿Ya? Entonces, acá, el producto de la matriz nula por la matriz A me da la matriz nula. Y el producto de la matriz A, perdón, el producto de la matriz nula por la matriz A me da la matriz nula. El producto de la matriz A por la matriz nula me da la matriz nula. Entonces, esta es una tarea que me lo tienen que hacer. Vamos a hacer pasar todas sus propiedades a la que dice acá. Bueno, su operación más que todo. Algunas observaciones, fíjense. El producto de matrices no es posible, no se cumple, aunque se cumple en algún caso, pero no necesariamente es conmutable. No existe la conmutabilidad del matriz. No pueden decir A por B es igual a B por A. No se puede decir. No cumple. Esto es importante. Ahora, algunos estudiantes o nosotros mismos, por el hecho de que en cálculo 1, por ejemplo, decimos, a ver, recordando lo que es el cálculo 1, hay un teorema en cálculo 1 que es esencial y es el siguiente. En el cálculo 1 dice, en números reales, dice, si A por B es igual a 0, dice, este es un teorema, ya, en el cálculo 1, entonces dice, el A es 0, dice, o, dice, no, manejan esta notacióncita, el B es 0, dice. Esto principalmente nos sirve para la resolución de ecuaciones, ¿no? Entonces, este teorema que está aquí explicado, que está expuesto, es esencial en el cálculo 1, en el cálculo, digamos, de operaciones algebraicas. Pero estos son números reales. En cambio, aquí son matrices, y algunos suelen confundir y decir, si A por B es igual a 0, entonces A es 0 o B es 0, ¿no? Pero esta situación no implica acá en matrices. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? No implica. Pueda, quién sabe, cumplirse en algún caso, pero no es como en las propiedades, no es algo, porque si cumpliría, lo meteríamos aquí adentro, ¿no? Otro error que generalmente se comete. ¿Tienen esto? Voy a cambiar este lápiz. Entonces dice, tengo esto en las operaciones, y resulta que dice, yo puedo anular A con A, lo cancelan, y dice B es igual a 0. Entonces, esto tampoco dice, no implica, no hay esa operación, en otras palabras. No existe cancelatividad del matriz, ¿ya? Ahora aquí, bueno, esto no debería estar acá, pero lo hemos metido. Bueno, como observación, si tomas dos matrices, A y B, triangulares superiores o inferiores, entonces el producto de A por B también es triangular superior. Entonces esto habrá que hacer la prueba, ¿no? Entonces incluso es demostrable, ¿no? Habría que demostrar, ¿ya? Estas cosas, todos estos temas se pueden probar, pero como les decía en alguna oportunidad, no estamos en el análisis propio de la matemática, sino lo utilizamos como herramientas y estas observaciones las vamos a tomar en cuenta en el sentido de que son fuertes incluso para nuestros cálculos de programación, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, esto es importante, ¿ya? Acá. Este es programable, por si acaso lo hubiese de acuerdo. Producto de matrices. Esta es la matriz ahí, ¿verdad? Su tamaño es M por L. Obsérvese claramente.
Luego tengo la matriz B y J, y su tamaño es R por N. ¿Cómo se puede ver? Creo que se ve bien esto. Es la matriz B y J, y su tamaño es R por N. Fíjense sus tamaños. Este es M por R, y este es R por N. Y vamos a multiplicar A con B, ¿ya? Luego dice el producto A por B, este producto A por B, es una matriz C, está renombrando. Entonces, esa matriz C entonces va a ser A por B. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, esta matriz C ahora, como es C, va a ser de esta forma. ¿Entendido, no es? Hacemos el producto y le renombramos como C. Y este C es el C y J, es su producto ya es. Y su tamaño, fíjense, es M por N. ¿Y de dónde ha venido? Al ser este M por R y este R por N, bueno, aquí se puede dejar. Primero es M por N en el caso de la matriz A, ¿no? Y en el caso de la matriz B es R por N. Pues fíjense, ¿cuál es la característica acá? La característica principal es que este R, que es aquí columna, este es fila y es columna, aquí esta columna, aquí en la otra matriz se vuelve fila. Es decir, el número de fila, el número de columnas, tiene que coincidir con el número de filas para poder ser un producto. Porque si fueran distintos, no es posible el producto. Pueden ser de distinto tamaño, aquí no está diciendo que sean iguales, ¿no? Entonces, aquí dice, esta matriz C, que es el producto, va a ser de tamaño M por E. ¿Ya? Entonces, esa pequeña característica es la definición. Ahora aquí lo fundamental. Dice, este elemento C sub I J, ¿cómo se obtiene para el producto? Porque vamos a tener que escribir la matriz C, que es el producto, ¿no? El elemento C sub I J dice, a ver, vamos a marcar bien esta parte. Este elemento, que es elemento del producto, dice, el elemento C sub del producto de A con B se obtiene de la suma de productos. Entonces, está hablando de una suma, varias sumas, pero aquí tiene que haber productos, ¿no? Aquí tiene que ser, qué sé yo, un A y aquí un B, vean, perdón. Este es un producto, ¿no? Suma de productos, eso está diciendo, ya por si acaso, van a aceptar que sea muy incisivo y muy literal. Es necesario muchas veces para que se entienda, ¿ya? Entonces dice suma de productos. ¿De quiénes? De la fila iésima, dice. Fila iésima. Fíjense, al decir I, está diciendo, este I empieza desde la fila 1, fila 2, fila 3, ¿no? Puede decir fila 1. La fila iésima es genérico, ¿no? Es más general. ¿De quién? De la fila A, con los elementos de la columna jésima. Aquí es fila X columna. A tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí es fila y aquí es columna, ¿no? Elementos de la fila iésima, ¿de quién? De A, de la que vamos a multiplicar A por B, ¿no? Con los elementos de la columna jésima de B. Columna es esta. Entonces, si ustedes agarran la fila 1, como aquí estaba anotando, y aquí agarran la fila, qué sé yo, la 2, ¿no? Entonces, aquí está agarrando 1 y aquí 2 para I1 y para J2. Entonces, aquí estaría hablando del C sub 1, 2, ¿no? Porque este valdría 1 y J valdría 2. El C sub 1, 2, dice, de ese producto, va a ser igual al producto de eso, ¿no? De la fila iésima con los elementos de la columna décima. Y eso es una suma de productos. Es decir, dice, ocurre esto, ¿ya? C sub I J va a ser AI1, B1J más AI2, B2J, es una fórmula, ¿no? Ustedes, bueno, no sé si en qué materia llevan en programación, debe ser,
cuando hacen programas pequeños en algún lenguaje, manejan este tipo de condicionamientos, ¿no? O fórmulas para poder asignarles valores a alguna variable, y entonces tienen que manejar una fórmula. Y esta es una fórmula para programar. Pues son contadores, ¿no? El i puede variar desde 1 hasta m en este caso, y el j varía desde 1 hasta n para matriz. Pueden generar una matriz producto a partir de dos matrices, ¿ya? Y aquí, en esta parte, está haciendo diferencia. Y claro, dice, en cuanto a los tamaños, si A es m por n y este es r por n, como se observa, aquí se repite el r. Entonces, la matriz producto XC es m por e. Acá está, ¿no? Pues está haciendo diferencia. A ver, antes de pasar al otro lado, vamos a hacer la aclaración correspondiente de este producto de matrices. Entonces, el producto va a ser una matriz de m por n. Estos dos tienen que coincidir. Entonces, aquí tiene m filas y tiene r columnas. Entonces, este es 1r, porque la segunda componente siempre es la columna. Columna 1, columna 2, columna r. Entonces, tiene r columnas. Tienen que tener m filas. Y vamos acá, nos pondremos A21, A22 y así solamente hasta A2R, porque él tiene R columnas. Y esto continúa hasta, tiene M filas, M1, M, la fila enésima, columna 1, y así viene, ¿no? A M2 y así sucesivamente hasta a MR. Entonces, esa es nuestra matriz A en general. La matriz B, entonces lo mismo, ¿no? ¿Cuántas columnas tiene? Esto es columna. Pues tiene n columnas, entonces esta es la fila 1 columna n. El B21, el B22 y así sucesivamente hasta el B2n. ¿Y cuántas filas tiene? R filas tiene. Entonces aquí será BR1, fila résima, y luego tendría BR2 y así sucesivamente hasta la fila, la fila R y la columna E, ¿no? Ahí está, fíjense, tengo. Pues quiero obtener el producto. A por B. ¿No? Entonces dice que esta, fíjense, es una matriz C, dice, ¿no? Y esta C es una C sub I-J, dice. Y la pregunta dice, ¿quién es C sub I-J? Porque aquí vamos a sacar un resultado, ¿no? ¿Quién es de C sub I-J? Dice, ¿no? Este C sub I-J, bueno, lo vamos a anotar aquí un solcito. Dice, este C sub I-J se obtiene de la siguiente manera. Dice, C sub I-J es la suma, dice, suma de productos. Así dice, ¿no? Suma de productos. ¿De quién? De la fila I, así la vamos a colocar ya, la fila I, con producto de la fila I con la columna J, dice. Columna J, ¿ya? Y la vamos a subrayar, dice, aquí está fila I y la J, ¿no? Entonces, imaginémonos por un momento que ese I, digamos, sea así. Fíjense, vamos a pensar en el elemento C11. Quiero obtener en esta parte que es el C11. Porque esta es la matriz C, ¿no? El C11. Quiero ver quién es ese C11 para poder anotarlo, ¿no? Entonces, este C11, de acuerdo a esa fórmula, dice, hay que multiplicar la fila 1, bueno, aquí anotaremos, esto haciendo. Entonces, este valdría 1 y este valdría 1, ¿no? Entonces dice, agarra la fila 1, y agarras para multiplicar la columna J, J1, columna 1. Entendido, ¿no? Está diciendo eso. ¿Cómo va a ser? Este elemento agarras, ¿no? En esa formulita ahorita les voy a mostrar, y lo multiplicas con este, es un producto. Pues diría A11 por B11. Ahí está, ¿no? Pero aquí dice suma de productos.
Primero el producto de la fila I, de la fila 1, con la columna J. Obviamente dice con cada uno de esos elementos, ¿no? En el dictado. Entonces, una vez que tienes este producto, dice luego más, porque dice suma. Nos vamos aquí, entonces decimos ahora el siguiente. A12 con B21. Más, y así sucesivamente. Entonces tendría que ser el A13 con el B31. Y así hasta llegar al último elemento. Más A1R, acá está, por el B, bueno, acá me he olvidado, por el BR1. Nota, ¿no? Por el BR1. Ahora fíjense, este es el caso del C11. Toda esta expresión debería ir aquí, ¿no? Pero obviamente como son datos numéricos, va a ser un número. Ya, pero ese va a ser el primer elemento. C12, ¿no? La situación varía un poco, porque sucede que ahora voy a escribir quién es el C12, ¿no? Entonces, aquí, en nuestra definición, solamente para entender nuestra definición, el I vale 1, y el J vale en nuestro caso 2. Aquí le vamos a colocar 2. ¿Ve? Entonces, según eso, dice ahora, de la matriz dice, hay que tomar la fila 1, acá está, ¿no? La fila 1, y luego hay que tomar la columna 2, pero ¿de quién? De la matriz B. Ahorita les vemos a la definición. La columna 2 de la matriz B, columna 2, aquí está. Entendido, ¿no? Es decir, fíjense que ahora has de conseguir una posición en la columna, porque ya es la columna 2. ¿Y cuál será ese elemento? Fíjense, el producto de A11 con B12. A11 con B12 más A12 con B22. Más y así sucesivamente hasta A1R con BR2. Entonces, y este elemento, C12, así se obtiene. ¿Ya? Eso quiere decir, fíjense, que si ustedes quieren hallar, ahora esto ya lo vamos a hacer, el C13, tendrán que tomar la fila 1, pero con una columna 3. Y el proceso continúa. Esa es su dinámica. Y eso es lo que está diciendo acá en esta formulita, por si acaso. Si ustedes quieren programarlo, como un reto para ustedes, ¿sí? Pueden hacerlo. Dan una forma general con contadores, obviamente, a A y a B. Entonces, esta formulita emplean en su desarrollo de su programita, pues van a poder multiplicar, ¿no? Fíjense, voy a decir, sean, no podemos hacer, por ejemplo, B por A, ahorita como que vamos a mencionar. Fíjense, y me dice AY, A por B, y me dice B por A. Vamos a ser exagerados. Entonces, ¿cómo voy a hallar A por B? Fíjense, voy a escribir para situaciones, para cuestiones de entendimiento. Voy a recopiar esto. Les digo solución, les digo A por B. Posiblemente digan no se pueda, ¿no? Pero fíjense sus tamaños, voy a reiterar ya. Este es 2 filas por 4, este es 2 por 4, y este es 4 por 3. Estos dos de acá coinciden. Columnas con filas coinciden, la operación es posible. Y el tamaño de la matriz va a ser 2 por 3. ¿Ya? Entonces ya sé incluso, ¿no? Que esta matriz va a tener 2 filas y 3 columnas. 2 filas, más o menos ahí, ¿no? Más cortito todavía. ¿Cómo obtenemos? Fíjense, como les decía en la explicación, tomamos en primer lugar para esta posición que es el C11, ¿no? Como elemento, agarramos la fila 1 y la columna 1. Tiene que ser coincidente. Entonces, ¿cómo hacemos? 2 por 2, bueno, por esta vez lo vamos a escribir. 2 por 2, bueno, este sería el C11, ¿no? Fila 1, columna 1.
2 por 2, luego dice más menos 1 por 0. Lo escribiremos, menos 1 por 0. Más 3 por 4. 3 por 4 más 5 por 0. Bueno, de mi parte esto es una exageración, pero para que se entienda que todo cae, digamos, con cabalidad en todas las posiciones, ¿no? Y obviamente este es 1, 1, este es 4, este es 0, este es 12 y este es 0, ¿no? Entonces resulta que este C1, 1 es 16, ¿no? Entonces nuestro resultado acá será 16. Como les digo, entonces no va a ser nada complicado. Y obviamente esta situación que estoy haciendo, cuando se hacen demostraciones se lo escribe, cuando son de formas literales. Pero cuando no lo son, es directo. Son cálculos mentales numéricos, ¿no? Quiero obtener el siguiente, entonces agarro esta fila y digo voy a hacer con la siguiente columna. Y obviamente ya tiene que ser de carácter ya más dinámico, ¿no? No podemos estar haciendo al detalle, ¿no? Fíjense que en este caso lo podríamos hacer algo un poco más desglosado. El C1, 2, que es esta posición. Fila 1, columna 2. Digo 2 por 5, 10. Menos 1 por 7, menos 7. Luego digo 3 por 8, más 24. Y 5 por 0, más 0. ¿No? Entonces he hecho elemento con elemento de fila con columna. Entonces aquí tengo, bueno, aquí cuánto da. 3, 27 da. Entonces les decía, más aún, nosotros no podemos estar trabajando en los cálculos numéricos, tiene que ser mental, ¿no? Queremos obtener ahora va a ser fila 1 con columna 3, es el C1, 3, ¿no? Pero lo vamos a hacer directo. Fíjense, yo muchas veces lo hago así. Menos 2, ¿no? Simplemente porque es producto. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2. Menos 1 por 1 es 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 menos 6, menos 7. Menos 7 más 5, menos 2. Tienen que ser directos, ¿ya? Entonces, incluso esos círculos que estoy colocando, ya se lo hace por una simple visualización nomás, ¿no? Ahora quiero obtener los otros elementos. Agarro y voy a multiplicar por la primera fila, luego por la segunda y luego por la tercera. A ver, en lo que hemos enseñado en óvalos 2, directo. 0, 0, 0, 0. Entendido, ¿no? Si quieren, 2 por 0, 0, 7 por 0, 0, 0 por 4, 0, menos 3 por 0, 0. Sumamos todos esos ceros y me da 0. Hago con la siguiente fila, ya no voy a colocar el número. 0, 7 por 7, 49. 0, 0, 49. Me voy a la tercera fila. 0, menos 7. 0, menos 3, menos 10. Ahí está su producto, ¿no? Entonces, como uno de sus compañeros decía, y a mí me parece bien que pregunte eso, puede ser bastante trivial, pero a veces lo trivial es lo más importante. Podemos pensar, bueno, este sería el producto, ¿no? Este sería, así le ponemos. Entonces, queremos pensar si vamos a multiplicar B por A. Pues hagamos el intento, ¿no? No se pierde. Voy a copiar B. Este es de 3 por 4, ¿cómo es? 4 por 3, ¿no? Este es 4 por 3, tiene 4 filas, 3 columnas. Este tiene 2 filas por 4 columnas, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer el producto, deberíamos de hacer coincidir estos, ¿no? Este con este. Y obviamente no coinciden. Según la definición, ahora, según la definición, esto debe coincidir. Como no coinciden, según esa definición, diríamos, no se puede. Pero suponiendo que, digamos, alguien no haga caso, dice, no se da cuenta, qué sé yo, pues dice, agarro la fila 1 y voy a multiplicar con la columna 1. Fíjense que ya no tiene sentido. Porque, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer el 2 por 2. Luego diremos más
5 por 0. Y ese menos 1, ¿dónde va? No tiene sentido con su tamaño. Entonces, absolutamente esto no se puede. Ahora, fíjense que me voy a anticipar algún hecho. Estas matrices como están, das eso. Pero podríamos pensar en potencias de matrices. Lo voy a explicar luego, ¿ya? Entonces, fíjense. Como ejemplo, me dicen sea A y me dicen, fíjense, así. Tengo 2 menos 3, 4, 1, 1, 3, digamos. Y entonces me dice AY a cuadrado. ¿Ya? AY a cuadrado. ¿Quién es A cuadrado? En matrices no está definida, pero luego vamos a ver que sí se puede definir como un valor conocido. Porque si ustedes hacen A cuadrado con números, con minúsculas, obviamente que esto es A por A, ¿no? Y en matrices también se da. Entonces, si me dice A cuadrado, yo diré solución. Entonces, si A cuadrado, entonces es A por A. Es el producto de matrices. A ver, pregunto. ¿Creen que se podrá ese producto? Sí. Esta es una matriz de 2 por 3. ¿Ya? Entonces tenemos que multiplicar estas matrices. ¿Se puede o no se puede? No se puede. 2 por 3 a 2 por 3. No se puede. Definitivamente no se puede. No podríamos hallar eso. Entonces, obviamente aquí no se puede, ¿no? Bueno, es una exageración mía. Entonces, ¿cuándo creen que se podría? A ver, otro ejemplo. Entonces, esta es una matriz cuadrada. Entonces, si me dicen AY a cuadrado, entonces, fíjense, digo solución, A cuadrado es A por A. Entonces, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, fíjense que este es 3 por 3 y este es 3 por 3. 3 por 3 se puede porque son cuadrados. ¿Hacemos la solución? Obviamente. Entonces, a ver, directo con ustedes. 4 menos 3, 0, 1. ¿No? Tienen que sumar, fíjense. 2 por 2, 4. Aquí me da menos 3. 4 menos 3, 1. Esto es 0. Fila, columna. Menos 2, menos 1, menos 3. Este es 0, menos 3. Fila, columna. 0, menos 4, y este es 0, menos 4. Obviamente el resultado de haciendo 3 por 3 me tiene que dar 3 por 3, ¿no? 10. 10, ya, gracias. A ver, verificaremos, solamente para los demás. Esta es la fila 2, columna 2. Entonces, con la columna 2, ¿no? Su compañero sacó menos 3. Entonces, fijemos. Menos 3. 1. Aquí me da menos 3 más 1. Eso es menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6, ¿no? ¿Entendido? Para este, ¿no? Esta es la posición de la fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Entonces, menos 3. 1 por 1 es 1. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 4, menos 6. Para este valor, a ver. Ahora tienen que pasar a la tercera fila, a la tercera columna, perdón. 0, 4. 4 por 5, 20. 20 más 4, 24. Ahora este 10 ha pasado esta fila con esta columna. No se pierdan, ¿ya? 0 menos 3, 0 menos 3. A ver, este de aquí. Para la última. 0 menos 4, y aquí me da 25. 21, ¿no? 25 menos 4, 20.